Dios te bendiga, bienvenido al Ministerio de Liberación Jennifer Acosta Méndez. También a tu página, bienvenido Espíritu Santo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Vamos a dar gracias a Dios en esta hermosa noche por la palabra que acabamos de leer. Aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor. ¿Puede prenderme el piano, por favor? Aleluya. Padre, te damos gracias. Levanta tus manos. Aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Ayúdame a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra. Señor Dios, te damos gracias, poderoso Espíritu Santo, por la palabra que acabamos de leer, Señor. Te pedimos, Padre Celestial Todopoderoso, que seas tú obrando de manera especial y poderosa. Padre, atamos los demonios en esta noche. Atamos a los principados. Todo lo que impida que tu palabra sea, Dios dada, Dios mío. Que tu palabra toque las vidas en esta noche. Que liberte, Dios mío, las personas y que puedan ser convencidos de pecados, Padre amado. En el nombre de Jesús. Yo no te pido, Señor, que tú me quites, sino que tú pongas tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te daremos la gloria en esta noche. Padre, trae liberación, que los demonios salgan de los cuerpos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse todos. Gloria a Dios. Le voy a poner como tema este mensaje, gloria a Dios: el que ha sido libertado. Dile al que está a tu lado: el que ha sido libertado. El que ha sido libertado. Dilo duro: el que ha sido libertado. El que ha sido libertado. Aleluya. Cuando hablamos de libertad, podemos entender que posiblemente es una persona que ha estado encerrada en una cárcel o ha estado encerrado en un lugar. Y podemos entender que el que está encerrado no puede hacer nada por sí mismo. Está cohibido. No puede ir por su propia cuenta. No puede hacer las cosas que quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el que está atado necesita que alguien pueda libertarlo. Pero para poder libertar a ese alguien tiene que tener autoridad, tiene que tener poder y tiene que tener un permiso para poder soltar al que está, gloria a Dios, en las cárceles. Gloria a Jesús. Este endemoniado gadareno tenía algún problema, bendito sea el nombre del Señor. No tenía cualquier problema, no tenía problema de hambre, no tenía problemas que le hacía falta algo. Este hombre estaba siendo atormentado por demonios. Cuando hablamos de demonios podemos entender, gloria a Jesús, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra jefes de la tiniebla y contra huestes de maldad. En pocas palabras, cuando un hijo de Dios es llamado al evangelio, podemos entender que él sabe que va a entrar a una guerra espiritual, va a entrar a una batalla espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. En esta guerra espiritual, el diablo va a querer ganarte ventaja. El diablo va a querer encerrarte. Él va a decirte: tú no lo vas a poder lograr, tú no te vas a poder levantar, tu Cristo no te va a dar nada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué acontece? Que podemos ver en la lectura de Mateo 5, gloria a Dios, de Marcos 5, bendito sea el nombre del Señor, que cuando Jesús llega a Gadara, bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra del Señor que este endemoniado gadareno de una vez empezó a decir: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Pero cuando hablamos de libertad, gloria a Dios, hablamos de que Cristo vino a libertar al que estaba ¿qué? Al que estaba cautivo. En pocas palabras, dice la palabra del Señor que este endemoniado estaba atado con grillos y con cadenas, aleluya, y que no tenía libertad. Dice que dormía ¿en dónde? En los sepulcros. O sea, estaba viviendo una vida que no era una vida normal. Estaba viviendo una vida atormentado. Asimismo, mis hermanos,
Hay muchos en la tierra, hay muchos en el mundo que los demonios lo están atormentando y Cristo necesita entrar en su barca. Cristo necesita abrirle la puerta de la cárcel, aleluya. Cristo necesita entrar a tu cautiverio para hacerte libre, gloria a Dios, hacerte libre de lo que te está atormentando. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, para tú poder ser libre, tienes que darle acceso a ¿quién? Al que hace libre, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo llega, bendito sea el nombre del Señor, todo tiene que someterse y el que está atado tiene que ser libre, aleluya, porque el Cristo que nosotros le estamos sirviendo es un Cristo de poder, es un Cristo que liberta, es un Cristo que cambia, es un Cristo que transforma. Amén, gloria a Dios. En esta noche yo no te vengo a hablar de una imagen. Viva Soto Arabasama. En esta noche yo no te vengo a hablar de un Dios hecho de yeso o de papel. Aleluya. Del Dios que dijo en el principio, hágase, y todo tenía que hacerse, gloria a Dios. Yo te vengo a demostrar en esta noche el Cristo que tiene poder, el Cristo que tiene la autoridad, que tiene la gloria, que tiene, gloria a Dios, todo en sus manos y que nada se escapa de Él. Yo vine a decirte en esta noche que ese Cristo que saca a personas de la cárcel, que liberta a personas, ese Cristo me ha libertado a mí, bendito sea el nombre del Señor. Y no cualquier libertad, porque cuando la voz de Dios entra dentro de ti, esa voz empieza a transformar, esa voz empieza a cambiar. Tú puedes ser la prostituta peor de tu barrio, tú puedes ser el drogadicta, tú puedes ser el ladrón peor de tu barrio, pero cuando Cristo entra a tu casa, tiene que haberse el cambio. La prostituta, aleluya, tiene que adorar a Dios. El drogadicto, aleluya, tiene que ser libre. Ningún Dios de papel, ningún Dios de yeso cambia a alguien. Aleluya, ningún Dios de papel ni de yeso saca al hechicero de la hechicería o saca el satanista del hoyo donde se encuentra. El único Dios que vemos, que en los testimonios se habla de que libertó al satanista, de que libertó a la hechicera, de que libertó a la prostituta, es el Cristo que vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. O sea, en pocas palabras, el Cristo que vino a dar su vida no vino a darla por nada. El precio que Él pagó es un precio que hasta el día de hoy he demostrado, gloria a Dios, porque hasta el día de hoy estamos adorando el nombre de Jesús. Hasta el día de hoy hay un pueblo que no se ha doblado ante los Baales, hay un pueblo que no se ha doblado ante el sistema, hay un pueblo que no se ha contaminado con la comida de los Baales. Hay un pueblo santo, hay un pueblo, gloria a Dios, que el pecado le dice no, que si te quieren atar, Él dice que no tampoco. Aleluya, porque cuando tú apruebas la medicina de Cristo, tú no quieres dejar de tomarla. Esto me pasó a mí, mis hermanos. Cuando yo aprobé a Cristo, yo dije no, pero no hay nada en el mundo, no hay nada en la tierra que se compare a este Dios que le estoy sirviendo. Desde muy temprana edad, mis hermanos, para entrar a algo de mi testimonio, desde muy pequeña, yo recuerdo que empiezo a ver demonios, a viajar a otros mundos desde muy pequeña. O sea, no era natural lo que estaba pasando conmigo. Yo no era una niña que tenía una mente normal, no era una persona que pensaba como cualquier persona normal, sino que yo sentía dentro de mí que yo había venido a la tierra con un propósito. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo siempre sabe que en el futuro tú le vas a dar dolor de cabeza a él. Y por eso él intenta persuadirte, él intenta engañarte, porque él es engañador. Aleluya. Y esto aconteció conmigo. Aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor. Satanás, que el Señor lo reprenda, empezó a engañarme desde muy temprana edad. Y recuerdo que vivía con mis padres. Y mis padres eran familias disfuncionales. Mis padres bebían, eran alcohólicos. Tengo 2 hermanos más
y nosotros éramos en la sociedad de allá de República Dominicana, éramos pobres, éramos bajos. O sea que todas estas cosas empezó a golpear a mi familia y Satanás empezó a preparar un terreno, Satanás empezó a preparar el territorio, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás empieza a maltratar tu familia, a golpearte, porque él necesita preparar el territorio que él va a hacer más adelante. Esas hechiceras, esos satanistas, las prostitutas, aquellos pecadores, aquellas personas que están en el mundo, ellos no quieren ser así. Lo que pasa es que Satanás ha preparado algo dentro de ellos que quiere destruirlo, porque sabe que si se levanta ese guerrero y esa guerrera van a conmover el mundo, van a empezar a predicar a Cristo, van a empezar a hablar de la palabra de aquel que vive. Y esto era, mis amados hermanos, lo que Satanás sabía. Entonces empezó a prepararme. Yo recuerdo que yo era una niña muy inteligente. En mis calificaciones siempre la tenía alta, pero siempre sentí esa necesidad de que yo no pertenecía a este mundo, de que yo venía de otra parte. Este es lo que Satanás le dice, le habla a la mente. Y de verdad nosotros no somos de este mundo, nosotros venimos de otros lugares, nosotros no pertenecemos a la tierra, somos de la tierra pero no nos pertenece este lugar. Hay un lugar que está hecho para nosotros, hay un lugar alto, hay un lugar sublime, hay un lugar, gloria a Dios, en el reino de los cielos que está guardado para nosotros. Amén, gloria a Dios. Pero esto no era lo que yo pensaba, porque nunca conocí a Cristo en el mundo. Es mi primera vez. Tengo casi 10 años en el evangelio, aproximadamente 10 años. Aleluya. Mi familia no me habló de Cristo. Yo recuerdo que yo hacía oraciones, por ejemplo, el Padre Nuestro que estás en el cielo, y empezaba a orar por toda mi familia, hasta oraba por los muertos, recuerdo. Y a mí nadie me enseñaba todas estas cosas, pero el enemigo estaba empezando a preparar todo esto. Y yo recuerdo que mientras iba pasando mi vida, Satanás la iba marcando, Satanás iba tratando conmigo, porque Satanás, antes de llevarte al satanismo o a la hechicería, empieza a cambiar tu corazón por dentro, empieza a quitarte todo lo que te pertenece, empieza a hacerte sentir que tú no eres nadie, que tú no vales nada. Esto Satanás estaba haciendo. Por eso son personas que se crían con autoestima baja, que dicen yo no voy a ser capaz de lograrlo. Aleluya. Pero te tengo una noticia en esta noche: si yo lo logré y estoy aquí predicando la palabra de Dios en el lugar, aleluya, en que estoy en Perú, en Chimbote, tú también puedes predicar la palabra, tú también te puedes levantar, tú también puedes entender que tú eres importante y que tú eres especial. Sí, yo me creí especial, pero de otra manera. Entonces ya en mi niñez, mi padre y mi madre empiezan a beber, mi padre le da golpe a mi madre, empiezo yo pequeñita ahí a ver tanto abuso, tantas cosas, empiezo a tomar la calle, empiezo después de ahí a juntarme con rockeros, me juntaba con hechiceras, me juntaba con personas satanistas, me juntaba con prostitutas, con lesbianas, con todas estas personas. Yo empecé a hacer coro, allá se le dice coro, empecé a hacer junta con todas estas personas, y de ahí mi vida empezó a dar un giro, mi vida empezó a cambiar. Pero entonces empezaban a pasarme cosas espirituales que me hacían entender que yo tenía que buscar de dónde yo venía y a dónde pertenecía. Recuerdo que mientras tenía este pensamiento, los demonios venían y me hablaban. Recuerdo que se aparecían frente de mí y me decían que yo venía de otro lugar. Yo era idólatra, yo adoraba a la luna, adoraba a los antepasados. Yo decía que yo creía en las reencarnaciones, mis hermanos. Yo creí en las estrellas. Los demonios me dieron poderes para leer las estrellas. Los demonios me dieron poderes para salir de mi cuerpo. De todas estas cosas, mis amados hermanos, Cristo me libertó, Cristo me salvó. Aleluya. Cristo es un Cristo de poder, un Cristo de gloria, y para Él no hay nada imposible. Y empecé a practicar todas estas cosas. Y mediante fui practicando todas estas cosas, recuerdo que mi familia, porque esto se le abre puerta a los demonios.
demonio. Y cuando tú le abres puerta, tu familia va a tener consecuencias. Tu familia va a empezar a pelearse. La comida de tu casa se va a empezar a disminuir. Todas las cosas que tú tienes se van a empezar a poner difícil. Porque los demonios lo que quieren es el alma de la persona. Aleluya. Porque la guerra de ellos no es contra tu carne, no. La guerra de ellos es contra tu alma. Y mientras tu alma está encerrada en el pecado, está encerrada en la lascivia, en la sexualidad desenfrenada, en la fornicación, en el adulterio, para ellos esto es una ventaja, porque es una puerta que tú le estás abriendo a los demonios, y es una puerta que tú le estás cerrando a Dios, para que Dios entre a tu vida. Y todas estas cosas empezó a operar en mi familia. Y yo recuerdo que cuando estaba juntándome con mis amigas, empecé a juntarme con gente que hicieron pacto, que vendieron personas, mataron gente, personas violadoras. Y recuerdo que empecé a cambiar mi forma de vestir. Me vestía totalmente de negro, crucifijo a boca abajo. Empezó a cambiar todo de mí. Empecé a tener experiencia donde yo iba a otro mundo, donde yo decía que yo no pertenecía a esta tierra. Empecé a adorar a la diosa Luna, Yemayá, que el Señor la reprende en el nombre de Jesús. Y empecé a inclinarme ante estos dioses. Empecé a prender vela y empecé a leerla. Luego entonces empiezo a leer cartas, mis amados hermanos, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Y empecé a hacer pacto con la carta. Y tú te preguntarás, ¿cómo es hacer pacto con la carta? Bueno, mis amados hermanos, todos podemos entender que el que está en el mundo de las tinieblas siempre va a tener que dar algo a cambio. Siempre va a tener que otorgar algo para que se te dé algo. Desde esta temprana edad, yo recuerdo que en una ocasión yo dije, yo puedo leer esas cartas. Y cuando estoy leyendo las cartas, yo recuerdo que me acuesto. Y cuando me acuesto vienen dos demonios delante de mí. Para el que no cree que los demonios existen, nuestra guerra es contra ellos. Nuestra guerra es contra los hechiceros que se meten dentro de la iglesia. Tengo testimonio de satanistas que estaban conmigo, que iban a las iglesias y le hacían guerra. Y la iglesia a veces está durmiendo, no despierta. A veces Dios les revela a la iglesia que hay una bruja dentro de ellos. Y ellos lo que hacen es, gloria a Dios, que se ponen, aleluya, a ignorar estas revelaciones. Cuando tú tengas revelaciones así, no la ignores. Porque los brujos, los satanistas, los demonios se entran dentro de la iglesia para apagar el poder que tiene la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que estos dos personajes en forma de carta se me acercaron y me dijeron, yo los puedo, tú vas a poder leernos, tú vas a poder hacer tales cosas, nosotros te entregaremos poder, pero tú tienes que entregarnos 3 dedos de tus manos. ¿Qué significa 3 dedos de mi mano? Estas cartas me estaban pidiendo el alma de mi familia. Y tú quizás dirás, pero tú no tienes autoridad de entregar el alma de tu familia. Les contaba que mi familia, al ser personas disfuncionales, al ser personas posiblemente que estaban en el pecado, el alma de esta persona tiene un acceso para Satanás. Y las personas posiblemente que empiezan a hacer esta práctica tienen una legalidad sobre esas almas, porque esas personas todavía no se han convertido a Cristo. Por eso que cuando una persona viene a Cristo y digo, yo quiero a Cristo, se le reinicia toda la vida. Y todo vuelve a empezar de nuevo. Pero entre mi familia nadie hubiera dicho yo quiero a Cristo. Nadie se hubiera sentado en una iglesia. Nadie hubiera ido, por ejemplo, a entregarle su corazón a Jesús. Por eso yo tenía la autoridad en ese momento de entregarlo a ellos. Yo recuerdo que me quitaron los 3 dedos de la mano. Me vendí yo también, mis amados hermanos. Vendí mi alma al diablo, que el Señor reprende en esta primera parte. Gloria a Dios. Y cuando le vendo mi alma, empiezo a tener poderes en las cartas. Empiezo a leer el futuro. Empiezo a hacer cosas, mis amados hermanos, que no eran del agrado de Dios. Satanás empieza a tratar con mi alma, con mi espíritu. Yo empiezo a desenfrenarme. Todo esto le estoy diciendo que en mi adolescencia yo empecé a hacer todo esto. Mis padres estaban entretenidos en beber, en pelearse, en hacer tantas cosas, pero no estaban entretenidos en mí. Gloria a Dios. Por eso es que las obras de las tinieblas vienen primeramente con la familia. Vienen primeramente a destruir la familia. Dice la palabra del Señor: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido con gran ira, con gran poder a destruirlo, a robarles a todos ustedes. Entonces nosotros como iglesia
iglesia tenemos que ponernos de pie, tenemos que ajustarnos el cinturón, como dice, y prepararnos para esta guerra espiritual. Mi alma adora el nombre del Señor. Yo he venido a hablarle a una iglesia de guerra. Amén, gloria a Dios. Yo he venido a hablarle a una iglesia que el mundo de las tinieblas existe. He venido a hablarle a una iglesia que el mundo de las tinieblas tiene problemas contigo. Aleluya. Como ellos tienen problemas contigo, tú tienes a alguien poderoso a tu lado. Aleluya. Dice el Salmo 91: el que abriga bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay un omnipotente que está morando contigo. El ángel de Jehová está acampando a tu alrededor. Aleluya. A veces hay cristianos que le tienen miedo a los demonios. Si tú le tienes miedo a los demonios, estás derribando tu armadura. ¿Sabes qué hacen los satanistas? Los hechiceros. Ellos trabajan con tu estado mental. Si tu estado mental es pequeño, ¿sabes qué hacen ellos? Entran en tu cuerpo. Y como se entran en tu cuerpo, van a entrarse en tu casa. Y cuando se entren en tu casa, van a destruir a tus niños, van a destruir a tu esposa, van a destruir a tu esposo, van a hacer lo que quieran con tu casa. Pero si hay una guerrera y hay un guerrero orando de día y de noche, ayunando, mi alma adora el nombre del Señor, invocando el nombre de Dios, nadie le va a hacer frente. Amén, gloria a Dios. Si en mi casa hubiese visto una guerrera orando, si hubiese visto un pastor en mi casa orando y ayunando, posiblemente me hubiesen descubierto. Pero no había nadie quien estaba ayunando, quien estaba orando. Y por eso mi vida en ese momento empezó a convertirse en un infierno. Mis amados hermanos, quiero decirles que el mundo de las tinieblas es real, pero el reino de los cielos es más real que el mundo de las tinieblas. El reino de los cielos tiene poder, tiene gloria y tiene fuerza. Amén. Dice que nosotros tenemos Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Escucha cómo dice: Jehová de los ejércitos. ¿Varón de qué? Varón de guerra. Y si nosotros somos hijos del varón de guerra, nosotros también somos guerreros para echar el diablo de nuestro territorio. Empieza a pelear, empieza a echarlo fuera. Yo no me siento orgullosa, mis amados hermanos, de contar mi testimonio, de decir las cosas que yo hacía. Yo ni le he contado ni la primera parte de lo que yo hacía. Le estoy contando pequeñas cosas. Le estoy contando por qué me incliné ante estas cosas. Cuando nuestra familia está disfuncional, cuando nuestros hijos ven que nuestros padres están peleando, están divididos, ellos se toman a un lado. Y cuando se toman a un lado, Satanás empieza a ministrarle en su cabeza. Y esto fue lo que pasó conmigo. Satanás empezó a ministrarme a mi cabeza. Satanás empezó a tratar conmigo hasta que halló cabida en mí, hasta que me hizo ser una servidora de él. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Gloria. Después que hago pacto, entregué el alma de mi hermana y entregué el alma de mi madre. Gracias al Señor, el día de hoy mi madre y mi hermana están vivas. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene misericordia de sus hijos. Yo recuerdo que cuando entrego a mi madre se enferma de un fibroma. Porque cuando una persona vende el alma de otra, mayormente antes de Satanás llevársela, se va a manifestar con enfermedades. Tú ves que hay personas que empiezan a dolerle la cabeza, hay personas que empiezan a aparecer con cáncer y se ven en su revelación, en sus sueños, que hay demonios que lo están persiguiendo. Esto es porque hay un altar encendido. Esto es porque alguien te está haciendo trabajo de santería, te está haciendo trabajo de hechicería, te está trabajando en los montes, en los lugares altos. Aleluya. Por eso la iglesia tiene que despertar. Y en lugares altos como este, que muchas veces se esconde el diablo, por esos lugares la iglesia tiene que estar prendida, la iglesia tiene que estar encendida, buscando a Dios de día y de noche, buscando a Dios en todo momento. Amén, gloria a Dios. Ayúdanos. Entonces él entra y te vende, le hace guerra a los cristianos, los saca. Entonces esto fue lo que pasó con mi madre. La vendí, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Y cuando la vendo, entonces se enferma de un fibroma.
Cuando vendí a mi hermana empieza a tener episodios. Por ejemplo, empiezan a violarla, empiezan a hacerles diferentes tipos de cosas. Su mente empezó a irse. ¿Por qué? Porque yo lo había vendido. Pero ¿qué acontece? Que en la misericordia de Dios, como ya yo sabía hacer práctica, podía salir de mi cuerpo, entraba al mundo espiritual. Yo recuerdo que fui a un lugar de tormento. Muchas personas no creen que el infierno existe, el lugar de tormento. El lugar de tormento está siendo preparado para aquellos que no quieren aceptar la palabra. En aquel día, gloria a Dios, cuando estemos delante del Señor y ese lugar esté siendo preparado, muchas personas no van a querer ir allá, porque ese lugar no fue creado para hombres. Yo he estado allá más de 2 veces y ese lugar no es deseado para gente humana. Ese lugar fue creado para Satanás y sus demonios, gloria a Dios. Y yo recuerdo que después que vendo a mi madre, desciendo a este lugar de tormento. Y cuando desciendo a este lugar de tormento, escucho una voz que me dice: bendito sea el nombre del Señor, ¿qué hace esta muchacha aquí? Y cuando llego veo a mi madre en una plancha. Muchas almas están en la tierra, pero se están quemando en algún lugar. Porque dice la palabra de Dios, la palabra lo dice: el alma que pecare, ¿esa qué? Esa morirá. Entonces el alma que peca se va caminando ¿hacia dónde? Hacia el lugar de tormento. Se va caminando para perder su alma. Y dice la palabra de Dios que Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que el impío se arrepienta, se convierta de su mal camino y vuelvan a los pies de Cristo, para que puedan ser salvados, para que puedan ser cubiertos. ¡Aleluya! Y cuando llego a este lugar veo el alma de mi madre. Yo misma la vendí. Entonces yo misma fui a buscarla. Y cuando voy a buscarla, escucho esa voz que me dice: ¿qué hace esa muchacha aquí? Después de esto, bendito sea el nombre del Señor, escucho que la voz me dice: el alma de tu hermana está condenada para estar en este lugar. Y veo que de repente un personaje me sube arriba y firma un papel conmigo. Después que firmó este papel conmigo, mis amados hermanos, mi madre se libró de este cáncer, se libró de esta enfermedad, pero mi hermana empezó a pasarle diferentes cosas. Estas fueron una de las primeras cosas que yo empecé a hacer. De ahí en adelante iba con las cartas, se las leía. De ahí en adelante empecé a leer velas. Empecé a tratar con cosas del fuego. Empecé a hacer prácticas demoníacas que a Dios no le agradaba, mis amados hermanos. Y de todas estas cosas me ha libertado Jehová. De todas estas cosas me ha permitido Dios hablar en este tiempo. No para que nadie lo haga, no, sino para que todo aquel que esté en el satanismo, que esté en la hechicería, que escape de estos lugares, porque Cristo es real y Cristo es verdadero. Amén, gloria a Dios. Y recuerdo que ya después de todo esto, que hago pacto con las cartas, que voy donde las hechiceras, que empiezo a leer velas, empiezo a tener un llamado de parte de Dios. Y recuerdo que a mis 17 años escuché la voz del cielo que me habló y me dijo: Jennifer, ábreme la puerta. Pero en esta ocasión, mis amados hermanos, ¿qué pasa? Que cuando la voz de Dios llama a una persona que no está en los caminos de Dios, no logra entender la voz de Dios. ¿Sabes por qué no logra entender la voz de Dios? Porque mayormente la persona natural no pueden apercibir las cosas espirituales. Aleluya. Y recuerdo que cuando Dios me dice: Jennifer, ábreme la puerta, este fue un episodio fuerte, porque temblaron todos mis huesos. Yo no sabía que Dios me estaba llamando. Recuerdo que sin ser cristiana corrí a abrir el Salmo 91. Hay muchas personas que en el país mío, los hechiceros, los satanistas, se cubren con el Salmo 91. Pero lo que ellos no saben es que el Salmo 91 es para el que está bajo el abrigo del Altísimo. Aleluya. Entonces hay muchas personas que empiezan a trabajar con el Salmo 91, que le prenden vela, que lo abren en sus altares. En esta noche déjame decirte que esto no le va a funcionar a aquellas personas que lo tienen prendido en sus altares. Gloria a Dios. Y recuerdo que después de este llamado me volví más rebelde. Porque ahí está. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es que fin de muerte, de perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como es fin de muerte y fin de perdición, muchos Dios lo está llamando. Bendito sea el nombre del Señor. Y no quieren acudir al llamado de Dios. Muchas personas prefieren las drogas. Muchas personas prefieren la prostitución y no se vienen a Dios. No buscan la presencia del amado Dios.
Gloria a Dios. Y yo recuerdo que después de esto me volví más rebelde. Empecé a juntarme con gente en los parques. Empecé a andar con una cartera llena de cartas, llena de oraciones. Empecé, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor reprende en el nombre de Jesús. Empecé a juntarme con gente en los parques. Empecé a juntarme con diferentes tipos de... Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Empecé a juntarme con personas en los parques. Personas que escuchaban música rockera, diabólica, que le abren puertas a los demonios. Hay muchas personas también que quizás estén escuchando esta campaña y le abren puertas a Satanás por medio de músicas demoníacas. Yo empecé a abrirle música en mi vida, empecé a abrirle puertas en música demoníaca, empecé a cambiar mi mente. Mi mente empezó a voltearse completamente. Recuerdo que en este mundo yo decía que Dios no iba a hacer nada por la tierra. Recuerdo que en ese mundo yo decía que Dios estaba dejando que todas esas cosas sucedieran. Así mismo hablan muchas personas y no saben, gloria a Dios, que Dios te puso a ti el camino para que tú eligieras, y tú todavía no has elegido el camino de la salvación. Yo recuerdo, mis amados hermanos, que empecé a tener experiencia, porque Satanás empezó a darme experiencia. Le estoy contando poco para poder contarle más mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Pero les voy a contar esto, gloria a Dios, para ya terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo que yo andaba con las cartas, andaba con mi bulto, con mi crucifijo a boca abajo ataviada, andaba con todos mis demonios en mi cabeza, andaba juntándome con todo lo que a mí me daba la gana. Estaba haciendo mi vida, porque así dicen muchos: estoy haciendo mi vida, déjenme tranquilo. Y yo recuerdo que yo llego a esta casa, y cuando yo llego a esta casa, yo me acuesto, llega el momento de acostarme. Y recuerdo que en el mundo espiritual, cuando estoy en una sala, vienen dos personajes. Había uno con una Biblia. Eran como cristianos, pero ¿cómo yo podía conocer que eran cristianos si yo no sabía lo que era un cristiano? Yo veía una gente vestida con falda, veía una gente con una Biblia, y yo lo que le echaba maldiciones a los cristianos. Cuando me iban a dar un tratado, yo no quería el tratado. Yo recuerdo que hasta cigarrillo empezaba a fumar enfrente de una iglesia, para que usted vea la blasfemia tan fuerte que hace Satanás que entre en el corazón de una persona. Pero miren, el día de hoy estoy predicando su palabra. Estoy hablando de la gloria del Cristo que ayer estaba menospreciando. Hoy lo dejé entrar en mi vida. Gloria a Dios. Y en esta revelación veo, porque ¿sabes qué? Cuando Dios tiene propósito con alguien, Dios no lo deja tranquilo. Si Dios dijo que era tú que le ibas a predicar, Neto Arrabashenda y Rabasoco a tu Arrabasama. Si Dios dijo que tú ibas a ser un evangelista, si Dios dijo que tú ibas a ser un profeta, un adorador, hasta que Dios no lo logre, no te va a dejar tranquilo. Gloria a Dios. Hasta que la palabra del Señor no se cumpla en tu vida, tú no vas a terminar de ver la gloria de Dios. Mi alma adora el nombre del Señor. Dios va a andar detrás de ti de día y de noche. Bendito sea el nombre del Señor. Y recuerda por qué que Dios no me dejaba tranquila. Yo misma le decía: déjame tranquila, yo no quiero servirte, yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo no me voy a salvar, porque andan sectas demoníacas por ahí diciendo que nada más son 144,000 que se van a salvar. Esas son sectas demoníacas para que el hombre no entre a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dicen que nada más son ellos que van a tener el paraíso. Y todas estas cosas empezaron a tratar en mi mente, y por eso yo no me veía posible de que en el día de hoy yo hubiese podido estar predicando la palabra. Gloria a Dios. Porque el hombre ha distorsionado la palabra de Dios. El hombre la ha divergizado para que el otro no entre, no cree en la palabra. Hay un telón de ceguera que nosotros los cristianos tenemos que quitar. Gloria a Dios. Hay una mentira que tú, como hijo de Dios, tienes que quitar. No sé por qué Dios me está haciendo ir por esta parte, pero iglesia, en esta noche le traigo un mensaje desde las naciones, le traigo un mensaje de parte de Dios. Iglesia, habla de Cristo a donde quiera que tú estés. Háblale a alguien
necesita escucharlo. Y yo recuerdo que estoy en esta revelación. Y cuando estoy en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual, tú a veces sueñas y a veces te ves, por ejemplo, peleando con demonios en los aires, y tú no sabes que el mundo espiritual es más real que nuestra carne. Dios es espiritual, porque dice la palabra de Dios que en el principio de Génesis dijo Dios: no es bueno que mi espíritu contienda con la carne del hombre. Entonces Dios aparta el espíritu ¿de qué? De la carne. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos carne, somos espíritu y somos alma. O sea que lo que está dentro de nosotros es lo que se comunica con el mundo espiritual. Gloria a Dios. Hay algo dentro de ti, bendito sea el nombre. No sé por qué Dios me está llevando por aquí. Dios me le está hablando a gente espirituales aquí. Dios le está hablando a gente que dentro de ellos, bendito sea el nombre del Señor, tienen algo que se comunican con Dios, con las alturas, aleluya. Se comunican por medio de la adoración, se comunican por medio de una oración. Gloria a Dios. Y usted lo ve simple, pero es profundo, porque la carne no contiende con el hombre, con Dios. Pero entonces, ¿por qué Dios no deja alma y espíritu? Entonces nos deja el espíritu, que es de parte de Dios, y nos deja el alma, que es para la que Dios está peleando. Entonces todas estas cosas lo hace el Señor. ¿Sabes para qué? Para mostrarle, aleluya, a todo lo que se vuelve en contra de Él, el poder que Él tiene en la iglesia. Aleluya, la iglesia tiene poder, aleluya, de declarar, de atar y de desatar. Usa el poder, iglesia, que tú tienes. Aleluya. Y vienen estos dos personajes y me dicen: yo te conozco, porque el mundo espiritual te conoce. Yo te conozco, tú eres tan espiritual que sobrepasa esa pared. Ustedes no han escuchado que no hay ley para el que esté en el espíritu. El que esté en el espíritu, no hay pared que te detenga. ¿Por qué? Porque tú no estás preso, bendito sea el nombre del Señor. Tu alma está libre, bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando Cristo da su vida en la cruz del Calvario, dice que se rasga el velo en dos. Y dicen que todos tenemos acceso ¿a qué? A entrar a la gracia. ¿Sabes qué te dice, iglesia, en esta noche? Tú tienes el acceso de entrar a la gracia. Tú tienes el acceso en esta noche de arrebatar lo que te pertenece. Arrebata tu milagro. Aleluya. Y me dicen: tú eres tan espiritual que sobrepasa esa pared. Y recuerdo que sobrepaso la pared. Y cuando sobrepaso la pared, caigo en mi cuerpo. Y el cuerpo es una cárcel. ¿Por qué? Porque es parte de la tierra. Y los demonios, cuando están afligiendo tu cuerpo, ellos lo oprimen. Y tú ves que tú tienes una lucha interna, que esto es lo que se le llama parálisis. Tú ves que tú tienes una parálisis. Tu mente actúa, pero tu cuerpo no. Entonces ahí nos damos cuenta que el alma del hombre es libre, pero el cuerpo no es libre. ¿Por qué? Porque el cuerpo es donde nosotros estamos para poder caminar en la tierra, pero el cuerpo real tuyo está dentro de ti. Entonces lo que los demonios a veces oprimen es tu cuerpo. Por eso cuando una persona está enferma, tiene la autoridad de decirle: yo no estoy enfermo, y te vas a sanar. Cuando algo te está atormentando, tiene la autoridad de decirle: no me atormente. ¿Por qué? Porque la autoridad se te entregó en el mundo espiritual a ti, de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y recuerdo que porque yo hablaba con los demonios, le digo: ¿qué ustedes quieren? No me frisen el cuerpo, que no me gusta. Y cuando le digo así, vuelven y me duermen. Y cuando me duermen, me están llevando en otro mundo, dentro del mundo espiritual. Nosotros estamos en un reino, pero hay otros mundos dentro de este mundo. Recuerden que se habla en la Biblia de dimensiones espirituales. Y los demonios tienen su lugar. Los demonios tienen su lugar de tormento, donde ellos habitan. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerdo que este demonio me está llevando en un lugar espiritual, en un mundo espiritual. Y veo que en este mundo espiritual hay un río. Y en el río hay árboles, pero los árboles no están como nuestros árboles. Los árboles estaban hechos de animales, mis amados hermanos.
Y cuando llego y voy corriendo porque ellos me están llevando, ellos me quieren mostrar algo. ¿Por qué? Porque Satanás te seduce. Él quiere seducir tu alma para seguir encerrándola. Gloria a Dios, pero cuando la voz de Dios llega a tu vida, llegó a tiempo para salvarte, para libertarte. Gloria a Dios. Por más que el diablo te diga a ti que tú no eres de salvación, dile: la sangre de Cristo me salvó, la sangre de Cristo me lavó. Amén, gloria a Dios. Y me lleva a un desierto. Y en el desierto hay dos personas siendo atormentadas. Y cuando llego siento lo mismo que la persona, pero veo un macho cabrío de este tamaño, que lo está atormentando. Así mismo hay mucha alma en la tierra que los demonios las están atormentando. Ellos se ponen en lugar en casa. ¿Saben qué pasa, mis hermanos? Que debemos de despertar. Todo lo que le estoy diciendo en esta noche, cuando tú vayas a la oración, tú le preguntas a Dios si lo que te estoy hablando viene de parte de Él o viene de parte de mi carne. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que te estoy hablando es palabra de Dios, palabra de vida, palabras que te van a despertar para que tú puedas vencer. Gloria a Dios. Y los demonios querían tratar conmigo porque querían endurecer mi corazón. A veces tú sientes demonios que te hablan: tú no puedes, tú no te vas a salvar. Mira, tú caíste en pecado, tú estás en fornicación, tú estás en adulterio. Despéjense de todo eso, porque ya la iglesia de Cristo es libre. Cristo la hizo libre, bendito. Denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Y para terminar con lo que le estoy hablando, recuerdo que la mujer que estaba siendo atormentada, yo sentí el dolor de ella. Y recuerdo que ella me escribió algo y me habló a mi alma o a mi espíritu y me dijo: ¿sabes qué? Nosotros estamos aquí siendo atormentados y Dios sabe que nosotros estamos aquí, pero Él no hace nada para ayudarnos. ¿Cuál era el propósito de esa palabra que me dijo esa persona que estaba atormentando? ¿Cuál era el propósito de esos demonios llevarme a ese lugar? El propósito de esos demonios era hacer que yo me rebele en contra de Dios. Pero ¿quién se puede rebelar en contra de Dios y ganarle la batalla? Era como le dije al principio: Jehová de los ejércitos, varón de guerra, nadie puede venir enfrente de Él, porque el que viene enfrente de Él perdió la batalla antes de ganarla. Gloria a Dios. Y Satanás, ¿sabe qué estaba haciendo Satanás? Tratando conmigo para que yo odie a Dios. Esto era lo que estaba haciendo el enemigo. Entonces, ¿por qué le doy este testimonio? ¿Por qué le hablo de esta parte? Porque hay muchas personas que Satanás le está diciendo palabras contrarias. ¿Para qué? Para que ellos se vuelvan en contra de Dios. Pero Dios viene a decirte en esta noche: no te vuelvas en contra de Él. Únete a Él y vas a ganar la batalla. Esta batalla solamente tiene un ganador. Gloria, aleluya. Después de esto, mis hermanos, si yo era mala, me volví peor. Pero Cristo tiene misericordia. Dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de parte de Dios. Pueden ponerse de pie. Aleluya, mi alma te adora. Y darle otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dice que si este lugar fue marcado por una palabra negativa, este lugar será marcado en esta noche por una palabra positiva. Cristo es real. Cristo liberta, Cristo cambia y Cristo transforma. Yo conozco un Dios de poder, un Dios que puede, gloria a Dios, con solamente una palabra poner todo a su favor. Y Él lo hace, gloria a Dios, aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Este es lo poco que Dios ha hecho conmigo. Y la rebeldía del hombre cuando se manifiesta en contra de Dios. Dicen que la luz vino al mundo y el mundo no le conoció. No le conocimos. Aleluya, pero Cristo tiene misericordia. Y Cristo viene a decirle a este lugar que Él está peleando a su favor. Él está peleando con una iglesia que está unida. La iglesia que está unida jamás será vencida. Gloria a Dios. Si la iglesia supiera el poder que tiene la unión.
Cuando la iglesia se une, los demonios salen corriendo, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Cuando se unen dos, dice que Dios está ahí. Y Dios está en esta noche aquí, gloria a Dios. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Levanta tu mano en esta noche y empieza a declarar una palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bonito cuando Dios Qué bonito cuando Dios está en el lugar. Hay personas que van a empezar a ser tocadas. Cierra tus ojos. Aleluya. Si hay personas que no son cristianas, tráigamela aquí, porque en esta noche va a haber una liberación. Gloria a Dios. En esta noche hay una liberación. Hay alguien que va a ser libre. Alguien que está llorando en su habitación. Alguien que se siente vacío. Cristo quiere llenar ese corazón. Gloria a Dios. Cristo quiere llenar tu corazón. ¿Hay algún amigo aquí? Puede pasar por aquí. Quiero orar por esos que están allá. Si no son cristianos, me pueden traer los que no son cristianos. El propósito de esta campaña son los hermanos. Aleluya. ¿Alguien quiere a Cristo? Puede pasar para acá. Quiero orar por las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Ya llegó una alma, una valiente. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Hay alguien más que quiera a Cristo en esta noche? Gloria a Jesús. A él lo atormenta un espíritu de locura que lo atormenta fuertemente.